Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Pancho Pérez, Business Developer Manager de Pain o Pain, y hoy os voy a dar una serie de consejos y cómo debéis tratar los nuevos cobros con PCE2. Antes de avanzar, repasemos un poco los básicos de PCE2 y un poco de los básicos de la terminología que usamos en el mundo de los cobros. El TPV físico lo conocemos porque es el que se utiliza en las recepciones. El TPV virtual es el cual conectamos principalmente en el mundo de reservas. También tenemos la normativa PCI DSS, que es la que determina cómo se deben tratar y securizar los datos de las tarjetas. Y la PCE2, la Payment Service Directive 2, que es la normativa que determina cómo se debe identificar al pagador cuando la tarjeta y el comercio es europeo. Recordar esto que es muy importante. Además, tenemos unos nuevos acrónimos, en este caso el SSA, que es Strong Customer Authentication, es el multifactor de autenticación que exige la PCE2. Esto quiere decir que para que la persona identifique un pago tiene que mostrar algo que sabe, algo que tiene y algo que es. Básicamente, introducir un código, poner su huella o utilizar su aplicación móvil del banco, del banco o de la entidad emisora de su tarjeta. Las MIT son un nuevo tipo de transacciones que significan Merchant Initiated Transaction. Estas transacciones son las que vienen a reemplazar lo que conocíamos antes como las confirmaciones de las preautorizaciones, donde un SSA no bloquea fondos y una MIT es una transacción anteriormente no segura, pero que ahora, gracias al SSA, se convierte en una transacción segura. Las MIT son las principales transacciones que utilizan servicios como Spotify, Cabify o Netflix, en las cuales es el propio comercio quien inicia esa transacción. La tokenización cada vez lo vemos más, ya llevamos muchos años utilizando, es esa encriptación y securización de los datos de las tarjetas. La autenticación delegada es una facultad que permitirá a la PCE2 en la cual el SSA que levante una pasarela con un comercio X puede ser utilizado por otra pasarela, otro comercio Y. Un PCP es algo que cada vez conoceréis más dentro del sector, que es una Payment Service Provider, una pasarela de pagos. Es una solución tecnológica que resuelve el tratamiento de todos estos datos y la ejecución de los cobros. Las extensiones. Esto es importante dentro de la PCE2, dado que no todas las transacciones necesitan el SSA. Los pagos menores de 50 euros con una serie de controles, como el número de transacciones o un límite máximo, están exentos dado porque se busca la facilidad del pago, la velocidad de este pago. Obviamente, todas las tarjetas fuera del territorio europeo están exentas de SSA. Asimismo, todas las compras que las tarjetas europeas quieran hacer en territorios fuera de Europa, Latinoamérica, Asia, también están exentos de SSA. Las MIT también tienen sus propias exenciones. Por ejemplo, ahora existe una exención que marca exactamente no-show. Es importante que esto se envíe como toca. Los cargos extras se conocen como incremental y también tenemos para otros procesos de cobros, por ejemplo, cobros recurrentes, suscripciones. Todas estas transacciones, estas exenciones se cumplen si tienen una SSA inicial. Las operaciones por mail order, telephone order, las MOTO de toda la vida, las que se cobran por teléfono, te dicen el número y son digitadas, estas transacciones MOTO están también exentas de autenticación. Quiere decir que no están autenticadas, por lo tanto se pueden devolver. Las Virtual Credit Cards, obviamente no necesitan SSA, pues son garantías de cobro, son tarjetas que realmente solo los puede cobrar ese comercio con una cantidad en concreto. Las prepago porque no son nominativas y también aparece un cambio de las MITs que son las CITs, las Customer Initiated Transaction. Estas transacciones son cuando el propio portador de la tarjeta, el usuario, el dueño de la tarjeta, es quien solicita ese cobro en una acción, con una aplicación, con una web o con algún proceso. El mejor ejemplo es como cuando nosotros pedimos por Globo, nosotros somos quienes pedimos que se haga un cargo a ese token que se ha guardado en el entorno del PSP de Globo. Y como antes previamente cargué mi tarjeta con un SSA, todos los cobros que yo solicite a través de Globo estarán enviados como una CIT con el SSA inicial. Igualmente en Cabify. Las TRA es la capacidad de analizar la transacción para determinar si esta transacción cumple ciertas reglas. Por ejemplo, una de ellas es la de cantidad. Dependiendo del nivel de fraude que tenga vuestro adquirente, este podrá pedir exenciones de 150, 250 hasta 500 euros.
Esto facilitará el proceso de la reserva, pero obviamente no todos los adquirentes tendrán esa capacidad, dado que está muy atado a su nivel de fraude. Para que los TRAs funcionen, lo primero que tienen que hacer es meter muchísimos datos en la transacción. En ese momento, tanto el emisor como el adquirente son los que analizan esos datos para determinar si es susceptible de un Transaction Risk Analysis y determinar si esa transacción debe pedir un SCA o no y quién de los actores es el que lo solicita. Pongo un ejemplo. Si una persona va a hacer una reserva desde una IP española con un navegador en español, pagando con una tarjeta española a un hotel que está en España y que la persona, la mayoría de sus gastos son en España, pues tanto el emisor como el adquirente determinarán que esta es una transacción de bajo riesgo y podrían solicitar una exención por cantidad. Además, esta capacidad vendrá con la versión 2.1 en adelante, que permitirá que los dos lados analicen en tiempo real esa información que se ha añadido en la transacción. Las otras grandes, pues han buscado la manera de cubrir ese riesgo con sus adquirentes para no tener que autenticar y reducir la fricción en el momento del pago. Obviamente tienen una ventaja con respecto a los hoteles, dado que estos no tienen esa capacidad de asumir tanto riesgo o de compensar ese riesgo de las transacciones que sean fraudulentas. Pero ahora, repasemos por qué es importante el SCA. El SCA determina quién asume el riesgo en el caso de un chargeback, de una devolución, de un impago. En esta pequeña tabla demostramos que en la mayoría de casos siempre es el emisor quien aplica el SCA o la exención. En este caso, en todos los casos, siempre el emisor es el último en tener la palabra con respecto al SCA. Como veis, el hotel puede solicitar el SCA, el adquirente puede solicitar el SCA, pero incluso el emisor puede decir, no, yo aplico SCA. Ellos quieren identificarlo. Por lo tanto, siempre la última palabra la tiene el emisor. En el caso de las no-show o incremental, el hotel es quien solicita esta exención acompañado del SCA inicial. Se lo pasará al adquirente, el adquirente a través de todo esto del PSP es quien le determina al emisor y el emisor aplicará la exención. Obviamente, en el riesgo de una MIT no-show, aunque se le transmite al hotel, el hecho de que tenga el SCA pues garantiza ese cobro. Consejos cómo afrontar el SCA. ¿Cómo se usa? Vamos a repasar un poco fácilmente cómo funciona. Los pagos presenciales en NFC Chip tienen implícito el SCA porque el cliente está presente allí, está en el TPV, es el quien paga. Los online con SCA, en el momento que en una primera transacción se levanta el SCA, permite el envío de MITs con este código sin las exenciones, sin que tenga que ser una exención moto, como es el siguiente caso. Cuando no existe un SCA, cuando se obtiene una tarjeta y no tenemos el SCA, la única opción es enviar la transacción como moto, porque está exento. El mejor proceso es el segundo. Cuando se paga en una primera parte o se captura la tarjeta en una primera instancia, se levanta el SCA y esto permite acompañar ese SCA a las siguientes MITs que estas estén garantizadas. Los pagos key entry presenciales que hacéis muchas veces en las recepciones, así como los cobros por teléfono, están exentos siempre y cuando se envíen correctamente marcados como e-com moto, porque es el canal que permite aplicar esa exención. Del online al físico online, o mejor llamado omnicanalidad. Lo primero, tokenizar siempre. Hay que tokenizar la tarjeta, llegue por donde llegue, sea el tipo de tarjeta que sea una virtual, sea una prepago, sea una del cliente final. Siempre es recomendable tenerlas tokenizadas. Y si es posible, sobre una transacción de 0 euros para verificar su autenticidad. Escoger un PSP que genere un único token, sobre todo para la facilidad de las integraciones que pueda hacer el PMS, donde ese token incluye el PAN y el SCA inicial en levantado. Los tokens que se generan en físico, por ejemplo, posteriormente son utilizados siempre en online. Y recomendamos el uso de las aplicaciones de checking, ya que estas ayudan a obtener un SCA inmediatamente para poder enviar las MITs. Y también el uso de TPVs de alta gama para que permitan que los clientes hagan procesos de auto-checking o self-checking, checkout, donde ellos interactúen directamente con un dispositivo, hagan el pago o pongan la tarjeta para tokenizar, evitando así colas y procesos manuales en los que se puede incurrir en una equivocación. Lo más importante, cuando es el cliente quien carga la tarjeta, el SCA se levanta automáticamente. Los procesos de optimización. Esto es algo que, dependiendo del canal, es importante tomar en cuenta.
Para mejorar la conversión de los motores reservas, lo más importante es poderle dar la capacidad de validar la tarjeta a 0 euros y tokenizar, en este caso, fuera del territorio europeo. Esta es una de las facultades que hemos desarrollado en Pay No Pain gracias a nuestras conexiones con múltiples procesadores en diferentes regiones, que nos permite que una tarjeta que, aunque sea europea y vaya a transaccionar posteriormente en un comercio europeo, la enviemos a validar afuera, permitiendo que el motor se comporte como funcionaban anteriormente, antes de la PC2 y antes de introducir las pasarelas de pago en el proceso de pago del canal directo. Es decir, el motor presenta el formulario de captura de datos de tarjeta, pero en vez de hacer una transacción en territorio europeo, nos utiliza a nosotros para enviar la transacción fuera del territorio europeo, hacer una validación con una transacción mínima de 0 euros o el mínimo aceptado en el procesador extranjero, y de esta manera se verifica que la tarjeta es real, funciona, no está en listas negras, no está robada y sobre todo puede operar. Esto no te garantiza los fondos porque se ha hecho una verificación. Al mismo tiempo se tokeniza, con lo cual le permite al hotel en una segunda instancia poder levantar ese SSA antes de hacer el cobro. Esta facultad ayuda a que el motor sobre todo sea mucho más preciso en las campañas y en la inversión que se puede hacer de marketing para conseguir esa reserva. No ser el punto de inflexión en el que se cae la reserva justamente por el pago y se pierde esta, tanto porque el pago ha fallado, o porque la tarjeta ha fallado, o porque el cliente no ha sabido implementar el SSA, pues ayuda a que el motor no pierda la reserva y que el hotelero pueda recuperarla en una segunda instancia gracias a un Pay by Link enviado por algún otro canal. La personalización y los múltiples diseños del formulario también son muy importantes, dado que no es lo mismo que una reserva no reembolsable, que volverán, se pide una tarjeta para pagar inmediatamente, que una reserva flexible, pues se pide la tarjeta como garantía. El botón puede cambiar, la experiencia de carga puede cambiar, la forma en la que carga la tarjeta también puede cambiar. Por lo tanto, tener esa capacidad de que el motor tenga diferentes diseños es muy importante. Y sobre todo ahora que están muy en auge los métodos de pagos alternativos, principalmente Bizum. Sabemos que en el territorio español Bizum es uno de los métodos de pagos alternativos que cada vez tiene más demanda. Nosotros lo estamos activando también dentro de la pasarela para algunos motores de reserva y también para un Bizum parecido para lo que es el resto de Europa. Tenemos a Sofort y Ideal, que realmente hacen lo mismo, son transacciones SEPA inmediatas. Para optimizar los cobros del Channel Manager, además de lo que hemos dicho anteriormente para el motor reservas, que se aplica también en este caso, también es recomendable tokenizar las Virtual Credit Cards. Eso es indispensable para que todas las tarjetas estén en el mismo baúl y estén accesibles por cualquiera de las conexiones que pueda tener los sistemas del hotel con la pasarela de pagos. Ahora, si el canal envía una tarjeta al cliente final, igualmente hay que validar y tokenizar, como habíamos comentado antes, tanto a 0 euros fuera del territorio europeo para no incurrir en un SSA, o validarlo como una transacción moto. Posteriormente, muchos channel managers actualmente facilitan el envío de un email con un link para solicitar el SSA o una nueva tarjeta. Esto quiere decir que el cliente entra en dos fases del proceso. Primero, hace la reserva a través de una OTA, envía su tarjeta, llega al hotel, el hotel verifica esa tarjeta que es real y posteriormente el cliente recibirá otro email indicándole que debe clicar en un link en concreto, el cual levantará o la petición del SSA sobre la tarjeta enviada o levantará o pedirá una nueva tarjeta o enviará el cargo directamente. En este caso es importante que ese mail le llegue al cliente a través del mail que ha enviado la OTA. Muchas otras están permitiendo el envío de links de cobro, dado que no es para llevarle al cliente a otro canal. Y también para más adelante es importante buscar que la OTA envíe este SSA inicial. Como bien dije antes, tenemos la capacidad de la autenticación delegada, la cual puede facilitar mucho este proceso y evitar ese email con un link, siempre y cuando la OTA os envíe la tarjeta del cliente final y el SSA que ha levantado la propia OTA, si es que ésta lo ha levantado, obviamente. En el PMS es donde terminan todas las tarjetas. Ahí terminan toda la información que necesita el hotel. Por lo tanto, es uno de los puntos más importantes en cuanto a las conexiones de pago y de cobro. Darle al PMS una API única que le facilite no solo trabajar con las transacciones y tarjetas online, sino que además le permita trabajar con el TPV físico para las transacciones, lo que llamamos offline. Son estas transacciones que tenemos al cliente presente y que sea el propio PMS quien determine que esté
que este dispositivo se abra para cobrar una cantidad o para tokenizar. Facilitarle siempre al PMS una sola API como tenemos en Pay No Pay. Además, el SSA que generan los motores de reservas puede ser utilizado por PMS. Lo que expliqué antes que puede hacer la OTA con el hotel, también le puede hacer el motor de reservas con PMS. Incluso ese proceso puede ser mucho más rápido. Por lo tanto, el empezar a crear estos procesos en el que el motor de reservas no necesariamente tiene que enviar el número de la tarjeta a través del channel y todo el PMS, dado que además si la pasarela está conectada en los dos sitios, en el motor y en el PMS, basta con enviar el número de la reserva. Esto lo estamos desarrollando con algunos partners nuestros, tanto PMS como motores, para facilitar que si el motor de reservas de la web levantó un SSA, el hotelero en el PMS no le hace falta enviar un Pay by Link para levantar una vez más el SSA, sino que ya podría enviar unas MITs correctamente marcadas, que es una de las partes más importantes de las MITs. Si se está cobrando un no-show, la MIT debe estar marcada como no-show y acompañada del código SSA. De este caso será rechazada esa MIT. No abusar tanto del moto. El moto es que se envía todo como moto y así me quito problemas. No, porque al final el moto no está protegiendo esa transacción al no tener una autenticación. Es como enviar una no segura de las anteriores a la PSD2. Por lo tanto, es importante enviar esta MIT con el SSA y correctamente marcada. Si es un installment, por ejemplo, si se ha pedido que el cliente pague a plazos la reserva, tiene que enviarse cargada con installments para que esa marca determine que el primer SSA garantiza los siguientes cobros. O también como una recurrente, porque le estás cobrando un fee hasta el día que llegue la reserva, marcarlo como recurrente. En el caso de las no-show, marcarlo como no-show. Además tiene una cantidad específica que se ha determinado en el momento del contrato de la reserva, con la política de cancelación. Por lo tanto, esto es importantísimo, utilizar las MITs como tocan y no abusar de las motos. El control avanzado de las exenciones y la autenticación delegada es una de las capacidades que tenemos que seguir explorando, dado que así como existen las exenciones de diferentes tipos de MITs, tenemos también las que podemos usar con el TRA. Esperaremos a las diferentes evoluciones que tendrán los propios adquirentes y los emisores. Ahora, más allá del PSD2, lo que podemos aprender es que hay más mundo de proveedores financieros. Ahora que existe esta volatilidad del proceso de pago, es importante que el hotelero tenga un procesador independiente de RedSys, un segundo procesador y adquirente incluso para backup, en caso de que el procesador local no funcione o vaya muy lento o de algunos problemas con todas estas evoluciones que estamos viendo. Además, también es importante que el hotelero escoja una pasarela de pagos que sea multiadquirente, que le permita trabajar con más de un banco, por lo tanto diversifica todo su volumen y su riesgo en más de una entidad, y que lo haga de forma dinámica, para que pueda determinar qué volúmenes de transacciones se envían a un banco o al otro. La capacidad de unificar también las transacciones en un solo panel para el caso de las cadenas hoteleras, y que además permita un acceso único e individual para cada uno de los hoteles independientes, puesto que sabemos que una cadena hotelera puede tener hoteles en propiedad o hoteles en explotación. Una cadena hotelera puede tener hoteles en propiedad o en explotación, con lo cual esto le permite tener una gestión unificada, además de una gestión individual por cada uno de los hoteles. Obtener siempre el SSA, sea como sea, por un link, enviado por email, por SMS, y además promover las CITs. Las aplicaciones de auto-checking, cuando hacen el auto-checkout, si el cliente es el que dice hago el checkout y cierra ya la cuenta, él está enviando una CIT. Por lo tanto, esa transacción ha sido solicitada por el cliente y es el que pide el cargo. Como ya tenemos el SSA anterior, en el momento de la captura de la tarjeta, todo ese cobro estaría garantizado. No hace falta recordar que dentro de Pay No Pay tenemos una operativa importante con nuestro Proxy PCI, el cual facilita que los datos de la tarjeta se envíen de un lado al otro, cumpliendo PCI y sobre todo transportando los datos del SSA. Esta es una de las facultades únicas que tenemos dentro de Pay No Pay y que facilita mucho la evolución en la gestión de los cobros dentro del hotel. Muchas gracias por vuestro tiempo. Mi nombre es Pancho Pérez. Podéis encontrarme en LinkedIn como Lunchbox o también visitar nuestra web dentro de Pay No Pay. Gracias a Tecnotel por la invitación y espero que haya sido de utilidad.